las naciones de la tierra. El diablo no puede obrar directamente. El diablo es como un fuego controlado, les dije. Todo esto que va a ocurrir aquí en la tierra está bajo el control de Dios. El diablo no va a hacer lo que él quiere abiertamente. Se le designó un tiempo de 3 años y medio y él tiene que respetar y someterse a esos 3 años y medio. Y hay pautas, hay cosas que Dios estableció, la cual ni el diablo, ni los ángeles caídos, ni aún los demonios que salen del abismo. Porque vamos a ver que también el abismo es abierto. En un momento dado hay un rey que se le llama el rey del abismo, del pozo del abismo, se llama Abadón o Apoleón en griego. Ese personaje está en las profundidades de la tierra y ahí entra un poco quizás la fantasía para algunas personas que hasta aquí me escucharían y dirían, hombre pastor, ¿cómo que en el corazón de la tierra hay entidades que están vivas? Por la fe les digo, hay un lugar en el corazón de la tierra que actualmente se llama infierno. Y ahí, en ese lugar, hay un personaje que se le llama el rey del abismo y su nombre es Abadón. Entonces, una de las cosas que va a ocurrir es que ese pozo del abismo va a ser abierto y van a salir enjambres de fuerzas demoníacas. Esto es otra manera de entender que cuando hablamos de ángeles caídos y ángeles, hay interpretaciones que quieren hacer ver que cada ángel caído se convirtió en un demonio. Y en realidad existe una separación entre ángeles y demonios. Entonces los demonios parece que están reservados en ese abismo y están ahí. Y el Señor muchas veces cuando los reprendía los lanzaba ¿a dónde? Al abismo. Entonces los ángeles, estamos hablando de otra creación, una creación superior, que aunque sean caídos, el término de demonios no encajaría completamente cuando sumas la palabra, porque recuerde siempre, la suma de la palabra es la verdad. La Biblia no puede contradecirse. Si vas a encajar demonios en un lado, su interpretación, y ángeles en otro, tienen que estar de acuerdo a lo largo y lo ancho de toda la escritura, de toda la Biblia. Estamos viendo aquí estos conceptos. Cuando los miramos de esta manera, nos damos cuenta entonces que sí, hay un abismo y hay un rey del abismo y se llama Abadón. Y por ahí también nos damos cuenta que hay una diferencia entre esos seres celestiales y ángeles que van a estar siendo desatados y soltados. Y el mismo diablo, el Señor le reprenda, es un arcángel, un querubín caído. Él está entre esos querubines. Entonces podemos identificarlo quizás como una estrella que cae. Y el Señor dijo, veo a Satanás caer como un rayo. Entonces entendamos estos conceptos, ángeles, estrellas y personajes, para que sepamos entonces aplicar cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque hay 4 agentes que son angelicales que se encuentran actualmente, están atados en el área de Mesopotamia. ¿Cuál es el área de Mesopotamia? Se le llaman los 4 ángeles que están atados en el área de Mesopotamia. Mesopotamia es la tierra entre 2 ríos. Históricamente hablando, ahí está el Tigris y el Éufrates. Bagdad, Babilonia. Hay 4 ángeles que están atados ahí. Va a llegar un momento cuando se pronuncian esos decretos por medio de los ayes. Hay 3 ayes, ay. El primer ay apunta hacia ese ángel, esa estrella que cae del cielo y se le dan las llaves del pozo, del abismo. Cuando él abre, sale el rey del abismo, Abadón, con una cantidad incontable, no se da los números de demonios y de seres alados que parecen langostas y todo esto. Entonces hay otro decreto donde estos 4 ángeles que están en el río Éufrates, cerca del río Éufrates, van a ser desatados. Y estos 4 ángeles van a comandar un ejército cuantioso de por lo menos 200 millones de soldados. Y la Biblia es clara sobre esto. El número, no sé, en el tiempo de Juan, quizás él no podía concebir
lo que era 1.000.000, y algunas interpretaciones hablan de decenas de millares, porque no había el concepto de 1.000.000 como lo conocemos hoy, pero en la interpretación que se le da, se le asigna 200 millones. Y eso lo podemos entender. Es un número sumamente grande. Estos 4 ángeles van a comandar un ejército de 200 por lo menos millones de soldados que vienen del oriente. Claro, se está preparando todo para el encuentro en el valle de Jezreel, o en el lugar que se conoce en hebreo como Armagedón. Y ahí el Señor mismo tratará con ellos, y de la espada que sale de la boca de Cristo, Él tratará con estas naciones y pondrá a todos sus enemigos, o comenzará a poner a todos sus enemigos por estrado, por tapete de sus pies. Entonces, estos conceptos nos ayudan entonces a ir entendiendo cómo es que todo esto se va desenvolviendo en una semana de 7 años, y esa semana dividida por la mitad, y unos últimos 3 años y medio. Y les dije también que el profeta Daniel le añade un tiempo al final. Entonces, obviamente, el concepto aquí es que Armagedón va a ocurrir, esa guerra global, esa guerra posiblemente nuclear, esa guerra posiblemente biológica, con todos los powers, como se dice. Va a ser una guerra corta, pero va a ocurrir al final de esos 42 meses de la segunda semana, de la última semana de Daniel. Entonces, igualmente con las copas ocurre lo mismo, las 7 copas de la ira, y ahí usted ve cómo esto va sucesivamente, el trato de Dios contra las naciones de la tierra. Y recuerde, Dios directamente no aflige, no trae daño a las naciones de la tierra. Dios permite que el dragón, esa trilogía satánica que hemos hablado de ella, o trilogía satánica, que está compuesta del dragón, el falso profeta, si lo vemos en el orden cronológico, es el dragón, la serpiente antigua, número 1. Entonces es la primera bestia que sube del mar, ese sería el anticristo. Y la segunda bestia que sube de la tierra, que ese sería el falso profeta. Entonces eso se constituye como una trilogía satánica. Las copas de la ira van entonces sucesiva y consecutivamente, van a concluir el trabajo de destrucción y desolación sobre el planeta Tierra. Y recuerde, sí va a haber una destrucción, iba a haber una desolación, pero el Señor es un fuego controlado. Él no va a permitir que todo el planeta sea destruido. Recuerde, todavía el Señor tiene asunto pendiente, cosas que arreglar. Él quiere a su Jerusalén todavía, la Jerusalén, no la que viene del cielo todavía, faltan 1000 años para eso. La Jerusalén actual, Él quiere el área del templo, Él quiere toda esa área, porque ahí Él va a establecer sus oficinas centrales, como se dice. Él va a reinar desde Jerusalén. Ahí se va a reconstruir ese famoso templo que habla Ezequiel, ese templo donde las naciones de la tierra tendrán la libertad y serán motivadas por el mismo Señor a que le honren. Y el Señor va a establecer ciertas fiestas como Él hacía en los tiempos pasados, para que su pueblo suba a Jerusalén y le dé culto y le dé honra, y traiga sus primicias, traiga sus diezmos, traiga todas las cosas que el buen dador alegre le quiere ofrecer a su Señor, porque el Señor les estableció este principio que le dijo: nunca vengas a mí con las manos vacías. Cuando vengas a tu Dios, siempre tráele algo. Dios no necesita eso, pero es una prueba de tu fe, una prueba de que tú estás de acuerdo con tu Dios, y que si tú le das, si Dios te pide algo, es porque Dios te quiere dar. Entonces tú le ofreces a Dios lo mejor, como hizo Abel, y Dios te va a bendecir. No que Dios necesite eso, es que Dios honra a los que le honran. Estamos hablando de que las primicias, los diezmos, las semillas que sembramos, las ofrendas, estamos honrando a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Entonces esto no es un mandamiento así seco. Esto es más bien un principio
que conlleva mucho más, conlleva relación, conlleva confianza, conlleva fe. Señor, yo estoy confiado porque tu palabra me dice, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice que tú vas a suplir todas mis necesidades. ¿Cómo? Conforme a tus riquezas, ¿dónde? En gloria. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Cristo pagó el precio. Es un asunto de actitud. Entonces, Jesús de Nazaret ya no viene como el corderito que fue llevado a la cruz, inmolado, sino que ahora viene como Rey y Señor y establece su reino milenial en esta tierra. Y luego entonces vendrá la ciudad celestial y entonces Dios ejecutará la orden final. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Qué implica eso? Un nuevo universo. Entonces vamos entendiendo ahora cómo la ciencia nos va siguiendo los talones. La ciencia con todo lo que están descubriendo ahora, con los ¿cómo le llaman a estas cosas? Telescopios que lanzan al espacio y ya llevan años y están tomando fotos y ya han llegado a concluir que el universo como tal tiene casi 14 billones de años, 13.7 billones de años. Y todo comenzó con una partícula tan pequeña que no se puede ver a simple vista. Pero así es Dios. Entonces nuestro Dios entonces volverá entonces a recrear todas las cosas y nos dará un nuevo universo, cielos nuevos y tierra nueva. Estos conceptos es necesario que los entendamos porque por ahí se está hablando mucho del fin del mundo, ¿no? Y se habla mucho de lo que va a pasar en el 2012, el 21 de diciembre y todas estas cosas. Y ahí es un rollo, es una mezcla de medias verdades y con ideas humanas y cosas que se están haciendo que están trayendo esa información no de la fuente original y verdadera y autorizada. Solamente hay una fuente autorizada para hablar las profecías de Dios. Y usted necesita reconocer eso. Y esa fuente es la Biblia. Pero esta Biblia está en código. ¿Ves? Tampoco cualquiera toma la Biblia y saca lo que quiera. El código es que el autor de esta Biblia se llama el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, el código no se puede descifrar. Por la fe recibimos el conocimiento y la iluminación de lo que aquí está escrito. A usted y a mí nos conviene ser hijos e hijas de Dios. Porque ¿de qué le vale a una persona tener una Biblia si no puede descifrar el código? Entonces, cuando tú te conviertes, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú vienes a Dios y le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para ser parte de tu pueblo? Por favor, dime. El Señor te va a decir, cree en mí y reconoce que has pecado, que no hay nadie santo, no hay nadie completamente bueno. A la larga todos necesitamos de Dios. Entonces, arrepiéntete y entonces el Señor abrirá las puertas para que seas aceptado como hijo o como hija en el reino de los cielos. Y Él te dará el Espíritu Santo y se encenderá el foco, la bombilla dentro de ti para que puedas descifrar el código por medio del Espíritu Santo. Se va a escuchar mucho por allá afuera de los que están descifrando el código por medio de las estrellas. Y ya les dije, las estrellas es solamente una huella, un polvo que dejó Dios cósmico en el universo cuando Él hizo la creación y el universo. Dios dijo, no consulten las estrellas para descifrar el código. Creen en Jesucristo, tú y tu casa, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y entonces entenderéis. Y tus ojos serán abiertos, tu entendimiento entonces será abierto para entender esto. Entonces, todo esto ayuda para separar lo que está pasando hoy en día, para que usted pueda hablar concienzudamente, para que usted pueda hablar con denuedo, o sea, que usted no está inventándosela aquí, usted no se la está sacando de la manga, usted no está pasando lo que alguien dijo, o alguien escribió en un libro, o enseñaron por ahí en algún canal evangélico de la televisión, y no vamos a criticar esas cosas, pero estamos viviendo en tiempo que tu experiencia tiene que ser personal, no pases ya lo de otro. La experiencia de otro será juzgada por él o por ella. Tú no sabes exactamente lo que pasó, pero la experiencia tuya, lo que tú vistes, lo que tú escuchaste, lo que tú sentiste, eso habla. Y eso es bíblico. Eso habla y eso enseña
Así Pablo se mantuvo aún entre los mismos apóstoles, aún entre los mismos discípulos. Pablo hablaba de esta manera: este apóstol no me enseñó nada nuevo. He descubierto esto por la revelación del Espíritu Santo. No para que haya división, para que cada cual siembre donde tiene que sembrar y labore donde tiene que laborar. Y a la larga Dios se lleva la gloria y la honra siempre. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros el conocimiento en nosotros mismos. Dependemos del código, dependemos del Espíritu Santo para poder hablar la palabra con denuedo. Cuando hablamos entonces del libro de Apocalipsis, recuerde esos conceptos que les acabo de decir sobre los sellos, sobre las trompetas y sobre las copas de la ira. Y también entienda esto también cuando se habla de los ayes, porque los ayes hay que acomodarlos también. Esto no es cuestión de, pues los ponemos por ahí donde caigan, ¿no? No, los ayes hay que acomodarlos, y los ayes decretan el comienzo de la segunda mitad, porque lo que decretan los ayes tiene que ver con lo que comienza a suceder en la mitad de la semana. Está claro que el dragón no es soltado al principio, obviamente. Ese grupo, ese equipo del dragón, el anticristo y el falso profeta son los que van a levantarse políticamente, militarmente, y van a atacar el templo. Y si atacan el templo, ahí están los dos profetas y eventualmente los van a asesinar. Pero no fue tan fácil. Esa primera bestia sufrió una herida mortal en ese ataque. Entonces esto no puede ocurrir al principio, es después, cuando se concluye el ministerio de los dos profetas. Entonces el dragón lo que puede hacer es comisionar, como se comisiona un oficial en el ejército, se comisiona apostólicamente, por decirlo así, con autoridad y de una manera legal. Pues el diablo lo que puede hacer es comisionar a la primera bestia y comisionar a la segunda. Y ahí vemos entonces en ese proceso, en ese interludio de 3 días y medio posiblemente, porque es al principio de la segunda mitad, vemos como el anticristo, la primera bestia, se levanta política y militarmente y ataca a los dos profetas. Y la intención de este ataque es poder atacarlos a ellos, primeramente porque estos dos profetas tienen el poder y la autoridad para hacer daño a todo aquel que los ataque. Entonces, de manera que el anticristo pueda profanar el templo, tiene que pasar por encima de esos dos profetas. ¿Han oído el dicho sobre mi cuerpo muerto? ¿No? Entonces es como si estos dos profetas fueran dos perros guardianes que están ahí a la puerta del templo, y no hay diablo que pueda cruzar esas puertas para hacerle daño a ellos ni al templo. Pero como se le dio un tiempo determinado a los profetas de 3 años y medio, esa primera bestia, que es el anticristo y es un tipo de poder y de gobierno político y militar, lo dice la Escritura, va a atacar a los dos profetas con la idea, la intención de profanar el templo. Pero en ese ataque sufre una herida mortal. Matan a los dos profetas, pero entonces el dragón necesita comisionar a la segunda bestia, la que sube de la tierra, la comisiona. Y ese es un gobierno o un poder más bien económico y religioso. Y esa segunda bestia es la que sana la herida mortal de la primera bestia. Y ahí comienza entonces otro trato, porque la gente se impacta con este milagro, entre comillas. Pero es la segunda bestia la que va a introducir entonces la adoración y el culto a la primera bestia y al dragón. El dragón lo que está haciendo es comisionándolos. Él está haciendo el trabajo con los hombres que se han prestado para esto. Uno va a ser el anticristo con su gobierno, que son 10 cabezas, 10 diademas. Y el otro es esta otra bestia que tiene 2 cuernos como cordero, pero que habla como dragón. Eso quiere decir que está representando directamente al dragón, el falso profeta. Entonces, este falso profeta es el que introduce la imagen de la bestia. Y no se queda ahí. Él introduce entonces la marca de la bestia. Y de ahí es que esto sea un poder y un gobierno económico y religioso. 2 cuernos.
¿Ves? ¿Por qué? Porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Entonces estamos viendo aquí cómo esta segunda bestia, este falso profeta, es el causante de esa sanidad milagrosa, es el causante de la imagen de la bestia, es el causante de que la haga hablar, y ahí las naciones ya dicen, oh, ya esto es demasiado, este es la persona, hizo hablar a esa imagen. Entonces ahí viene la marca, y por eso es que son engañados. De ahí la hora de la prueba, ¿ves? La hora de la prueba para probar a los moradores de la tierra. Ahí es donde las naciones van a tener que decidir, y obviamente después de estar viendo lo que están viendo, dirán, pues está bien, aquí está mi mano derecha y aquí está mi frente, en donde la quieras poner. Pero aparte de eso, no podrán comprar ni podrán vender a menos que tengan esa marca. Hay presión para personas que puedan todavía escapar, pero tendrán entonces que ser martirizados. ¿Ves? Porque no es tan fácil entonces. Pero no tienen que comprar, no tienen que vender, no tienen que dejarse poner la marca, pero les costará su propia vida. Pero escaparán y serán de los añadidos y redimidos y entrarán al reino de los cielos. Pero entonces, claro,